Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Línea 1 por Radio USACH 94.5, además diariousach.cl y por supuesto siempre por las redes sociales, las plataformas digitales de Radio USACH, Santiago TV y todo lo demás. Aquí comienza Línea 1, Daniela Figueroa Videla. Muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro Villalvar, en este martes ya 14 de octubre, donde me detengo inmediatamente, eso sí, voy a decirlo desde el inicio. Nuevamente se nos viene una jornada calurosa. Mira, vamos a tener un Santiago despejado y podríamos llegar a los 26 grados, un poquito la tónica también que se dio ayer día lunes. Estamos como siempre aquí acompañándote tempranito acá a la 94.5 y vamos a revisar la pregunta, en este caso del día de ayer, con los resultados que ya tenemos según todo el detalle estadístico que hizo nuestro compañero en las redes sociales, Gonzalo Espinosa. Vamos entonces con los resultados y dice así. Gonzalo. Muy buenos días, Gonzalo Espinosa. Saludar primero, estamos acelerados. Estamos muy temprano con muy eso. acelerado. Bueno, y la semana nosotros habíamos preguntado por Trump. Exactamente. Se quedó sin el Premio Nobel de la Paz, a pesar de haber impulsado el acuerdo de paz en Gaza. ¿Y qué opina usted? Lo ganará el próximo año, no se preocupe. No se lo merece. Es injusto con sus logros. ¿Qué salió, Gonzalo? ¿Cómo estuvieron Bueno, los resultados? Un 4% sostuvo que es injusto con sus logros. Creen que deberían haberle dado el premio Nobel. Un 6% dice que lo va a ganar el próximo año. Y un 90% afirma que no lo merece. Mira. Contundente. Así nomás. Mira, el último va en la línea de lo que dijo también el día de ayer cuando estuvo en Roma el presidente Boric, que no lo merece. Vamos con la pregunta del día de hoy, que también tiene que ver con lo interno. ¿Te parece que la cantes tú, Gonza? Así es, porque a la candidata del oficialismo y la ADC, Janet Jara, le están pegando, pero por todos lados. No me recuerdo. Entonces, ella acusó que existe una campaña desde el interior del PCE y, en sus palabras, para denostar su militancia. Y además, desde la centroizquierda, señalan que la apoyan a ella, pero desconfían del comunismo. Entonces, le preguntamos a nuestro público en las redes sociales de @RadioUSACH y @TVUSACH, ¿qué le parece esta situación? Hay 3 alternativas. La primera, no creen que pueda ganar. La segunda, prevalece el anticomunismo. Y la tercera, pesa mucho Jadwe. Claro, es la interna del Partido Comunista. Hay tanta gente que extraña a Guillermo Tegliera. ¿Qué quieres que te diga? Puedes responderla en @TVUSACH y en @RadioUSACH. Y vamos ahora con la editorial de Alejandro Guillén. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Mire, quedó pendiente y era un bocado de cardenal la noticia que conocimos la semana pasada con esto del Premio Nobel de la Paz, porque en Washington todos daban por hecho que Trump ganaba, porque además los que rodean a Trump son tan trumpistas que le creen todo lo que él dice, y como medio megalómano, y dice que él ha traído la paz en el mundo, que en unos pocos meses... Yo me acordé de un presidente chileno que creo que 20 días habían hecho más que otros 20 años. Bueno, Piñera. esas cosas pasan en la política de cuando en vez. Y por supuesto, como sabemos, no lo ganó. Pero me puse a darle vuelta. ¿Qué es esto del premio Nobel? Primero, es bien contradictorio. El premio Nobel lo entrega Noruega, un país europeo que pertenece a la OTAN, que está en el circuito del eurocentrismo, que mira el mundo desde sus valores y de sus perspectivas. Por lo tanto, el premio por su naturaleza no puede no dejar de ser una proyección de Europa. Nos gusta la gente que actúa como nosotros, nos gusta que actúen la gente en el mundo, porque los valores europeos son valores universales. Primer tema, sí, que hoy día está en absoluta polémica porque, por ejemplo, los chinos hablan de la singularidad china. Nosotros nos desarrollamos al estilo chino, es una combinación entre marxismo, confucianismo y por lo tanto es una economía de mercado pero con un Estado fuerte, autoritario incluso, y por lo tanto ellos no están mirando la democracia europea como modelo, tienen su propia tradición. Además es un imperio de más de 2000 años, surge como unificación política China 2 siglos antes del nacimiento de Cristo.
Y por riqueza ha tenido una continuidad política y económica y cultural que no tiene ningún país en el planeta. Entonces, para ello, esto no es tan así, tan absoluto. Entonces, cuando se entregan los premios Nobel, se tiende a caer en gente que critica a los regímenes de otras partes de Oriente, por ejemplo, siempre son opositores. O en América Latina lo mismo, opositores a gobiernos mal logrados, como el caso de María Corina Machado, que además de la ultraderecha, sí, que además está negociando con los norteamericanos y públicamente ha dicho que apoyaría una invasión de su propio país militarmente. Bueno, esas cosas que ha dicho no son tan lógicas. Entonces viene la pregunta, ¿por qué se le otorga a personajes tan polémicos? Bueno, en general antes habían tenido cierto cuidado y se buscaban figuras que destacaban por sus logros personales, no porque fueran presidentes, dictadores, monarcas, opositores, ciudadanos comunes y corrientes que iban en el cumplimiento de su deber más allá de cualquier consideración y por lo tanto llamaban la atención por su conducta, por su compromiso. Hoy día Trump pretende que se haga por sus logros, pero que son logros bien inflados, porque él habla de que ha terminado con 7 guerras y la verdad es que ninguna la ha terminado. Aquí estamos en la primera etapa en Medio Oriente y en los otros países hay conversaciones, pero eso no es resolver un conflicto. Exacto. A lo más es lograr un alto al fuego. Pero como es mitómano, agranda mucho y su entorno lo cree, de ahí la frustración. Pero, sin embargo, esto del premio tiene ciertas contradicciones. Cuando gente que dice que trabaja por la paz, pero que, digamos, usa métodos que son contradictorios, al estilo, ¿no?, del pragmatismo sin principios casi. Por ejemplo, él pretende ser el gran pacificador, Trump, pero primero no cree en las organizaciones multilaterales. Habla de la soberanía de Estados Unidos. Por lo tanto, no sé por qué le preocupa tanto lo que diga la Academia Noruega. En segundo lugar, está en contra de los organismos multilaterales, en contra de la lucha por el cambio climático, en contra de cualquier acuerdo que surja de organismos multilaterales. Tercero, ha ordenado el despliegue de tropas, no solo lo que hemos visto en otros países, bombardeo de Irán, no solo el apoyo a Ucrania ahora que anuncia que esos famosos misiles se los va a pasar, o sea, aumentar el conflicto. Eso son cosas contradictorias, o bombardear embarcaciones que están circulando por el Caribe bajo el supuesto que son narcotraficantes sin tener confirmación. A lo mejor son, y a lo mejor no son, porque nadie presenta evidencia de nada. Está muriendo gente y no se sabe por qué. Y finalmente porque ha pedido al ejército de su país, no a la Guardia Nacional, al ejército de su país, que intervenga en las calles de las ciudades demócratas. ¿Qué más antidemocrático es que eso? Entonces tiene que haber un mínimo equilibrio, más allá de este acierto que fue lograr el alto al fuego y el intercambio prisionero en el Medio Oriente, que todos aplaudimos porque era una masacre que nos conmovía y además ya está llegando la ayuda, parece que hubiese vuelto a la vida, pero no se ha despejado el conflicto. Lo que se ha hecho es un alto al fuego, bienvenido, maravilloso, y a lo mejor merece algún distingo, pero los métodos para recibir un premio como este importan. No es solo los fines, es importante el cómo. Y que lo que se supone que premia o premiaba la Academia eran las conductas, las entregas, las labores misioneras. Claro. Y hay demasiados lados claroscuros en la entrega del premio, que no es solo ahora que se abrió la polémica. No olviden que los premios Nobel se entregan desde 1901. Y en esos poquitos años, no me acuerdo exactamente el año, pero era entre los primeros 5 años del siglo. El primero que lo recibe como norteamericano es Theodore Roosevelt, partidario del intervencionismo americano en todo el mundo, a raíz de la negociación que él hizo en la guerra ruso-japonesa, que fue una gran cosa. Pero voy a que es un premio contradictorio. No, por ejemplo, podría perfectamente el próximo año la Academia entregárselo a
a Trump. A Trump. O sea, no sabemos, no tiene un hilo ya conductor, se fue perdiendo, se fue politizando y partidizando siempre de la óptica de Europa. Entonces la pregunta del próximo año es si Europa va a estar en buenas con Trump o va a estar en malas con Trump. A mí, y a de eso propósito va a depender que le den el premio o no. de María Corina Machado, ¿vale? Me gustó mucho la respuesta que dio la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando le preguntan, ¿no? Recién comunicado este premio. Dice, sin comentario. Y son pocos los latinoamericanos que han recibido el premio Nobel. De hecho, publicaron hace un par de días una nota en la BBC donde empiezan a hacer un recorrido cronológico del año 36 en adelante, recién ahí. Bueno, Argentina, el primero lo recibió Carlos Saavedra Lamas, el primer latinoamericano en ser reconocido con este galardón, un político argentino que fue ministro de Relaciones Exteriores en el país hermano. Y luego está Adolfo Pérez Esquivel, también argentino. Ya luego el 80 ganó, por supuesto, este premio Nobel y tras el golpe militar del 76, encabezado por Jorge Rafael Videla, Pérez Esquivel dirigió el Servicio de Paz y Justicia, que nos recuerda a nuestra Vicaría de la Solidaridad. Exactamente. Claro. Alfonso García Robles lo ganó en México el año 82, luego Óscar Arias Sánchez en Costa Rica y por último, y aquí me detengo, que es Rigoberta Menchú. Yo creo que es una de las más, digamos, transversalmente aplaudidas por mérito, esta mujer guatemalteca, lo recibió el año 92 y sumamente conocida y reconocida, la verdad, por su defensa. Exactamente, ahí quería detenerme, por los pueblos indígenas en Guatemala. Bueno, en Colombia lo recibió Juan Manuel Santos también en el 2016 para detenernos en ese tema. Para parar la guerrilla. Exactamente. Bueno, así con la editorial y nos vamos ahora con la sección de varios temas y sobre todo de la economía, pero que tiene muchas aristas, con nuestro compañero Gonzalo Espinosa. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. ¿Directo? Pero por favor, faltaba más. Si quieres le ponemos alfombra roja, pero como se no, vamos de inmediato. Ya, porque vamos. ¿Qué nos traes? Se está discutiendo la ley de presupuestos 2026, que es una discusión que lleva adelante el gobierno. Y tiene que convencer ahí a los parlamentarios de que aprueben la ley. Y dentro de esto también se está discutiendo el reajuste del sector público. Y hay un tema ahí muy candente porque, dicho así en chileno, el gobierno entregó una propuesta que implica la congelación de los sueldos públicos en los niveles nominales de 2025. Sin embargo, dio una explicación de que esto no afectaría un posible reajuste de los salarios de los funcionarios públicos. Por lo tanto, como les decía, dicho en buen chileno, esto es más enredado que cachipún de pulpo. Porque lo que ellos argumentan es que van a limitar las nuevas contrataciones, entonces no van a seguir contratando una vez que un funcionario se jubile, sino que van a tratar de que las contrataciones sean menos y con eso van a contener el gasto en remuneraciones hacia el futuro. Si son médicos en hospitales, va a haber menos médicos en los hospitales. Ahí vamos a tener que ver cuáles son los criterios bajo los cuales van a hacer esta, digamos, repartija de los nuevos cargos, por decirlo así. En algunos cargos puede ser, pero seguir creando o empleos. Pero esa es la explicación que dieron desde el gobierno y bueno, esto generó una reacción inmediata desde las organizaciones de funcionarios públicos que afirman que no van a tolerar que la prudencia fiscal que se pide desde hace algunos años sea a costa de sus sueldos, por decirlo así. En concreto, la CUT y la NEF rechazan categóricamente la idea de un reajuste cero. Argumentan que los trabajadores no tienen por qué pagar los costos de este ahorro fiscal y exigen transparencia sobre lo que se va a exponer dentro de este presupuesto en materia de remuneraciones. Por su parte, el gobierno, el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, pide no adelantarse y asegura que la negociación se va a hacer por los canales formales, o sea que se van a sentar a negociar y van a exponer esto de la manera más clara. Todo esto se da en el contexto de la discusión dentro de
las elecciones presidenciales del mega recorte que propone José Antonio Kast de $6.000 millones, donde él prometió también echar a una cantidad enorme de funcionarios públicos, eliminar la grasa del Estado, así que... Habló de los parásitos, ¿ah? Exacto, los parásitos... Sumó a Valenzuela, exacto, a su asesor. Los parásitos del Estado. Así que se viene una discusión bastante interesante con respecto a eso en estos días. Bueno, va a terminar en una discusión sin ton ni son. Primero porque tú no le puedes bajar los sueldos a un trabajador. Entonces se empieza con esas maromas de que le quito por aquí, le doy por allá, que queda todo igual. No sé, hay que ser más transparentes en los mecanismos. Hagan una evaluación. Los que hacen la pega bien se merecen lo que ganan y quizás más. Y los que no la hacen se van. Que nadie se opone, pero hagan una evaluación. Aquí no se evalúan los proyectos. Y eso es una de las primeras cosas de ser eficiente. Evalúen los proyectos que no sirven, pero con datos, con evidencia, cosa que la ciudadanía se dé cuenta que sí, que efectivamente no sirve. Y lo otro, además, que sean más ocurrentes en términos de que también hay que apostar a crecer. Aquí están todos apostando a que no vamos a crecer. Por lo tanto, hay que achicar. Ahora va a haber más plata por el cobre. ¿Qué van a hacer con ella? ¿Se la van a gastar o vamos a invertir en innovación, en ciencia, en tecnología? Por ejemplo. No hay diseño, ningún candidato, ojo, tiene diseño. Y eso complica. Bueno, yo creo que la verdad esto de la grasa o de la casta, como están replicando, sobre todo José Antonio Kast, ¿no? En la línea de Milei, yo creo que va a llegar un punto, y si miramos también lo que está pasando, lo comentábamos también el día lunes, ayer. Lo comentábamos ayer y lo vamos a comentar también ahora con una entrevista a lo que está pasando en Perú y en Argentina. Debería de servirnos de ejemplo, porque no estamos para eso. Yo sé que es súper ofensivo. Siempre Chile se ha jactado de no ser un país bananero, y que tiene toda una connotación. Alejandro lo sabe porque viene además de una experiencia de vida también en Ecuador, a propósito productor de bananas, pero se usa ese apelativo de forma para humillar, defenestar, que es un estilo de hacer las cosas. Pero en Chile últimamente, por mucho que seas de ultraderecha y de apellido alemán y de una élite, en este caso, claramente, perdóname, esto es mi juicio, pero no intelectual, sino más bien social o económica, se están poniendo bien bananeros. Está bajando demasiado el nivel y a mí me preocupa sobremanera. Bueno, en estos días, no me acuerdo del apellido, pero hay un connotado empresario de derecha que es partidario de Kast. ¿Ya? Dijo, pero sería bueno que se culturizara un poquito más. Le exigió. Y respecto a Kaiser, que termine... No sé si terminó en la enseñanza media, pero si empezó algo a estudiar a nivel superior, que lo termine. No, pero es que el nivel ¿Cómo van a gobernar el país? Es muy bajo el nivel. Mira, lo que pasa después... Sí, bueno. Vamos a ir una pausa, tenemos entrevistados buenísimos, además ambos acá en el estudio, ya están aquí afuerita esperándonos, sobre todo el primero. Vamos a hablar del mundo, no solo de Chile, pero siempre haciendo la comparación que Alejandro nos permite también hacer los links, y además Alejandro siempre con muy buenos datos históricos, porque es muy importante la historia, no hay que olvidarla, sobre todo en un país como el nuestro que tiene muy mala memoria. Vamos a la pausa y ya regresamos a Línea 1 por Radio USACH y TV USACH. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. El panorama internacional sigue dando de qué hablar y el acuerdo de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanza. Y jamás se entregó a los últimos rehenes israelíes, mientras que 2.000 prisioneros palestinos también son liberados. En Latinoamérica continúan las repercusiones por la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien reforzó sus críticas hacia el presidente Nicolás Maduro, asegurando que este tiene los días contados. Y además, el presidente de Chile, Gabriel Boric, aterrizó ayer en Roma para iniciar la visita oficial en la Santa Sede y además, visitó ahí con una delegación de gobierno Roma, la capital italiana, así que vamos a hablar también de estos últimos viajes como jefe de Estado. ¿Con quién, Alejandro Guillé?
Con nuestro gran colaborador y amigo, académico, experto en relaciones internacionales de la Universidad de las Américas, doctor en ideología y análisis de discurso en la Universidad de Essex, en el Reino Unido, y tiene magíster en estudios internacionales en la Universidad de Santiago de Chile. ¿Siempre se ha fijado? La USACH. Siempre está presente. Lógico. Y bueno, además colega, es periodista y licenciado en comunicación social en la Universidad de La Serena, donde yo nací. Así, ¿cuántos motivos más tenemos para invitarlo? Imposible. Hola, Claudio, bienvenido. Muy buenos días, Claudio Coloma. Buenos días, Daniela, Alejandro. A su casa nomás llega. Gracias. Como le dijeron a Trump, llegó rockstar. Se mandó el discurso rockstar y volvió a recordar que merecía el premio Nobel. Pero bueno, vamos por parte. Se cumplió la primera etapa. Fue el intercambio prisionero, más fluido quizás de lo que se esperaba. Salieron los que quedan vivos, que eran 20 de los israelíes, pero también se entregaron 1.968 finalmente presos que estaban en cárceles de Israel. Entre paréntesis, 1.700 sin cargo. Sí. Estaban adentro nomás ahí casi como castigo. Bueno, este cuadro, este primer hito, ¿qué esperanza abre de que lo que viene ahora, que cada vez más complejo, se pueda cumplir? La primera fase de esta propuesta de 20 puntos que finalmente acordaron Hamás y el gobierno de Israel, naturalmente que se cumplió de una manera relativamente rápida porque incluye 2 puntos que son cruciales. En primer lugar, el detenimiento absoluto de las actividades militares. Y en segundo lugar, el intercambio de rehenes que, de cierta forma, 20 personas, logísticamente, es algo relativamente fácil de concretar, no así por el lado israelí. Por ejemplo, si nos metiéramos ahora a Al Jazeera, que está transmitiendo en vivo todo lo que está pasando en el intercambio, digamos, o en la devuelta de estas personas desde Israel a Palestina, veríamos que la situación logísticamente es un poquito más complicada. Ahora, lo que estamos viendo es que las fases que vienen no tenemos tanta certeza respecto a que se van a llevar con tanta fluidez. Ahora bien, lo interesante de esta situación es que, dado el compromiso y toda la inversión política y emocional que Trump ha puesto en este acuerdo, da la impresión que no hay una vuelta atrás. Y si hubiera una vuelta atrás, sería un desastre tremendo para el Medio Oriente. ¿Por qué lo digo? Porque lo que viene ahora es esperar efectivamente, por un lado, el desarme completo, desmilitarización completa de Hamás, lo cual no lo podemos garantizar 100% hoy día. Y por otra parte, es la promesa, descansar en la promesa y el compromiso israelí de que se va a retirar de la Franja de Gaza y no va a cometer nuevas operaciones militares. Eso tampoco lo podemos asegurar 100%. Entonces, la segunda fase entra en esta etapa. Un alto jerarca israelí dijo que la guerra no ha terminado. Técnicamente... ¿Qué quiere decir con eso? Porque, claro, el conflicto de hecho sigue porque está recién las primeras medidas. ¿Se referirá a eso o no? Ellos no han dado por hecha la limpieza. O sea, más que guerra, guerra es el concepto, digamos, o es el discurso empleado más por Israel. Pero entendámoslo más como conflicto, ¿no? Un conflicto armado, un conflicto asimétrico, armado entre Hamás y el reducto que yace en Gaza versus el Estado de Israel. El conflicto, estrictamente hablando, no ha terminado porque la situación de la coexistencia de 2 pueblos bajo la figura legal de 2 estados no ha sido resuelta. Sí. Estrictamente hablando, lo que tenemos hoy día es un cese al fuego. No es un tratado de paz. Estamos lejos de los acuerdos o negociaciones de Oslo que vimos a mediados de los 90 con Clinton encabezándolos. O sea, estamos muy lejos de eso. Es solamente un mínimo cese al fuego, pero que se está articulando como la paz. La paz en ese sentido significa nada más que ausencia de conflicto militar. Pero la cuestión de la coexistencia de 2 pueblos, que podríamos conceptualizar en coexistencia de 2 estados, hoy día es una cuestión que está más lejos que nunca de resolverse. Sí.
Claudio, perdona, quiero seguir en ese mismo punto porque finalmente es lo basal y es un conflicto de larga data. Y ahora con la cantidad de países, casi 200, un poquito menos, que ya han reconocido oficialmente, al menos lo discursivo, el Estado de Palestina. Y considerando también que cuando Trump hizo esta escala en Tel Aviv, fue interrumpido en su discurso sobre justamente ya no están en guerra y que esto es bueno para los israelíes, para los palestinos, y fue interrumpido con una frase de reconocimiento, ¿no? Reconozcan a Palestina. Y en ese sentido, con un papel, con una pancarta, que es el gran tema. ¿Qué tendría que pasar para que justamente Trump, que aspiraba, ya vamos a hablar de eso, del premio Nobel, no solamente termine con esta guerra, que por supuesto es esencial, porque estamos hablando de todas las vidas que se han cobrado, sino para que no se perpetúe aún más en el tiempo y se logre finalmente el reconocimiento del Estado palestino? Muy difícil determinar o poder identificar las cosas concretas que deberían ocurrir para que la situación se resuelva en términos de dos estados. Y lo he planteado de manera somera en entrevistas anteriores, pero para mí el mejor caso o ejemplo empírico que tenemos para poder ver cómo esto se resuelve es la relación entre la República Chilena y el pueblo mapuche. En el fondo, la situación, el problema de la coexistencia no se resolvió con la validación del Tratado de Tapigüe, lo cual hubiera llevado a la coexistencia pacífica de dos estados, incluso bajo una misma unidad estatal. ¿Bien? Fue la usurpación de tierra, sobre todo hasta los años 30. Efectivamente, y de cierta manera, de una manera u otra, esa conflictividad permanece hoy día dentro de la República. ¿Bien? Entonces, si tú me preguntas hoy día qué tiene que pasar en Palestina e Israel para que se llegue a la solución de 1947, bien, hoy día no tengo elementos para decirte cuáles son. Más aún, considerando que una fuerza importante, una fuerza política importante, hoy día está completamente derrotada. Y aquella llamada para llenar ese vacío que es la OLP no tiene capacidad política para hacerlo. Bien, entonces hoy día lo que estamos viendo, lo que va a pasar, y que es parte del acuerdo de hecho, es que Gaza va a ser controlada por un órgano tecnocrático súper vigilado por un organismo de paz o un gabinete de paz controlado por Trump y por líderes occidentales, Tony Blair entre otros, bien, que van a supervigilar este proceso. Es decir, bajo esa fórmula, realmente lo único que tenemos que ver es esperar, observar cómo se desencadena esa lógica. Pero de ahí a decir que vamos a tener una solución, hoy día no me atrevo a plantearlo. Bueno, de hecho, también considerando la amistad o el entendimiento de alguna manera que tiene Donald Trump con Benjamin Netanyahu, se ve bastante difícil avanzar a ese punto. Y ahí, una vez más, uno se pregunta, porque lo habíamos comentado también a propósito del aniversario número 80 de la ONU, la importancia real, concreta y no solo simbólica de este organismo internacional. Sí, claro. Naciones Unidas acá, muy poco que hacer, salvo en materia logística, ahora que se permite, que es parte también de la propuesta de Trump, que se acordó, se permite el acceso de ayuda humanitaria. Naciones Unidas ahí, entre otras como Cruz Roja, cumplen un rol crucial y logísticamente sí es importante. Bien, ahora estoy hablando de Naciones Unidas, Cruz Roja. Claro. Es decir, fíjate esa diferencia, porque esperamos otro rol de Naciones Unidas. Ahora, dicho eso, lo que a mí me llama la atención con Trump es que su estilo de hacer política exterior me recuerda a cómo estábamos acostumbrados al ejercicio de la política exterior en los tiempos más duros, más crueles, más transparentes y más realistas. Lo que hace Trump, a mi juicio, es sincerar algo de Estados Unidos, que es que no vivimos en un mundo armónico, realmente globalizado, realmente liberal, realmente pacífico.
vivimos en un mundo en donde la política y el poder es lo que importa. Y Trump sincera eso bastante bien. El discurso de ayer que vimos recientemente por parte de Trump ante el Knesset es un sinceramiento respecto a que Estados Unidos es el Estado más poderoso del mundo y que no va a dudar en aplicar sus mecanismos de poder, duros y suaves, para cumplir con sus objetivos. Bueno, de hecho, eso está en el ADN de Siempre Estados con la Unidos. amenaza. Recordemos que desde los primeros gobiernos, en 1823, por ejemplo, la doctrina Monroe, pero el propio expresidente, Jefferson, él planteaba que esto era construir una ciudad sobre la colina desde la cual dominaba todo. Estaban predestinados por ser algo nuevo. De hecho, es la primera república en forma moderna, con separación de poder de Estado, con elección de presidente. Cuando él establece y habla del rol de la paz en el mundo, que tienen que reemplazar a Inglaterra. Y después, ya comienza el siglo XX, Theodore Roosevelt, cuando plantea clara y abiertamente que Estados Unidos tiene el deber de intervenir. Ya no es solo vigilar, mediar, es intervenir. Y le dieron el premio Nobel. Bueno, ese es un punto... el conflicto ruso-japonés. Ese tema, Alejandro, que tú planteas que puede ser algo histórico, ¿no? Pero es crucial. Es crucial. Y es porque, si bien Monroe es el autor ideológico de la doctrina, es Teddy Roosevelt, a inicios del siglo pasado, quien realmente la lleva a cabo y la pone en práctica, el corolario Roosevelt, que se llama. Bueno, esa forma de hacer política yo la veo muy presente en el estilo de Trump, es decir, zanahoria o garrote. Y nadie se escapa de esta lógica. El acuerdo con Israel o el hecho de que Israel se allanara a este acuerdo tiene mucho de garrote por parte de Trump. Las acciones israelíes en Doha por ese atentado que hicieron para matar a los negociadores de Hamás enfureció no solamente a Qatar, al resto del mundo árabe, sino que también al mismo Trump, porque boicoteaba la diplomacia que Estados Unidos estaba llevando a cabo para el cese al fuego. Lo que llevó a que Netanyahu se tuviera que disculpar, forzado por Trump en Washington, cuando estaba en Nueva York, cuando estaba la Asamblea General, tuvo que llamar telefónicamente a Qatar y disculparse con Trump detrás, obligándolo. Es decir, esta lógica de garrote y zanahoria para Trump funciona con todo el mundo, incluyendo los israelíes. Y eso es algo sumamente interesante, y en esa misma lógica también me hace sentido estos despliegues navales al norte de Venezuela, que me imagino ya hablaremos de eso. De hecho, vamos a hacer un link, Claudio Coloma, con lo que tú acabas de decir, ¿no? Venezuela y en este caso Trump, ¿qué los une o los desune? El Premio Nobel de la Paz. Y me quiero detener justamente en el rol que tú acabas de señalar de Donald Trump en este conflicto. ¿Por qué crees que no le dieron este premio? Eran cerca de 340 los nominados. Lo recibe, como ya sabemos, justamente la opositora a la dictadura de Maduro, María Corina Machado, quien además le dedicó de alguna manera este premio al mismo mandatario estadounidense. ¿Qué es lo que jugó acá de fondo? Ya vamos a ver esta arista de los ataques justamente en estos mares caribeños por parte de Donald Trump. ¿Por qué crees que no recibió el Nobel de la Paz Donald Trump? Me parece que la política internacional o la política europea está pasando por un momento muy, muy particular de reafirmación de identidad respecto a lo que es ser europeo en el proyecto de Maastricht, perdón. Y esa reafirmación le hace en función de condenar aquello que atenta contra esa identidad. La identidad de la Unión Europea, ¿no? El modelo ícono del mundo de integración, igualdad, bienestar, raza blanca, pero al mismo tiempo plural y cosmopolita. Aquí estamos hablando del Comité Noruego, además. Y así
Nobel, ¿no? Alfred Nobel designó un comité noruego y no sueco para el Premio Nobel de la Paz. Así es. Seguimos en Europa. Hay un tufillo en Europa a reafirmar esa identidad de lo que significa ser europeo en función de denunciar lo que atenta a esa misma identidad. Vladimir Putin, Trump en Estados Unidos, Maduro en Venezuela y todo aquello que se signifique como elementos que amenazan el proyecto europeo. Y basado para mí en el modelo, se habla mucho del modelo de la paz de Westfalia, ¿no? Desde la guerra de los 30 años y la de los 80, donde se establece una institucionalidad política, reconocerse como estados nacionales, reconocerse como estados soberanos, no interferencia de uno con otro, libertad religiosa, fue lo que gatilló fue la guerra católico-protestante. En ese modelo se instala mucho Europa y la hegemonía europea posterior, hasta el día de hoy. Son equilibrios de poderes entre estados y mecanismos para resolver sus desequilibrios, pero han ido perdiendo protagonismo frente a este sistema de Estados Unidos que juega solo, que ya deja fuera a la Unión Europea y tratar de, por lo pronto, protegerse ella misma, y después seguramente va a tratar de tener algún rol en el mundo. O sea, se está jugando mucho Europa en esto. Ciertamente, que en ese modelo westfaliano hay un hito que es clave cuando la comunidad del acero se conforma, no por una ambición de cooperación democrática, liberal, económica. La Unión Europea y su predecesora existe principalmente y basalmente por esta lógica westfaliana que tú dices, Alejandro. El modelo de la Unión Europea existe para poner a cote la rivalidad histórica militar entre Alemania y Francia. Y vaya que lo ha hecho bien. Ahora, esa paz europea, larga paz europea a partir de esta alianza en torno a la Unión Europea, se resquebraja cuando la figura de Trump llega a Estados Unidos, porque lo que está haciendo es decir, pongo en cuestionamiento la forma en que Europa está manejando su modelo, porque depende en gran parte de mí. Y la balanza comercial, la balanza de pagos europeo-estadounidense está en contra de mí. Además de eso, la alianza militar que sostiene a la Unión Europea, la OTAN, depende de mí. Por tanto, si yo veo las finanzas y las arcas estadounidenses, lo que está haciendo Trump es algo bastante lógico y pragmático. Debo solucionar el gran hoyo que tenemos y denunciar a los europeos respecto a cómo los estamos apoyando. Y sin ese apoyo, todo ese proyecto se iría... Pero ese apoyo económico, ese apoyo militar, bueno, es el precio que paga por ser aceptado su hegemonía. Sí, claro. Es el caramelo que tiene. Pues, si no... Sí, claro, pero Trump está diciendo la hegemonía la puedo ejercer de todas formas. Y además páguense ustedes mismos. Pagando menos. Bueno, si ustedes analizan... Center, hágalo usted mismo. Algo así. Y después de todo eso, darle el Premio Nobel de la Paz... Me parece que ya ha generado suficientes antagonismos. Él había señalado, Trump, que habló un montón de veces, o sea, se autopromocionó increíblemente con el ego que ya le conocemos, pero ya en agosto había dicho, terminé 6 guerras. Dijo, si nos fijamos en los 6 acuerdos que firmé este año, todos fueron en tiempos de guerra, no hice ningún alto al fuego. Y me imagino que, y dijo, nadie ha hecho algo parecido, y debe estar muy herido en su ego a propósito de que Barack Obama ganó el Premio Nobel de la Paz. Con el solo hecho de llegar, si ya meses cuando ganó. Vamos con María Corina Machado. Por el hecho de que él rompía en Estados Unidos con la exclusión de la población afrodescendiente. No, sí, claro. Fue el testimonio en persona. Exactamente. Trump quiere que le reconozcan por sus logros. Por sus logros. Sus logros militares, ojo. Vamos a los logros de María Corina Machado, ¿te parece? Y a propósito también de si crees que ella en su declaración también de llamar al presidente de Estados Unidos y dedicarle el premio honorífico de alguna manera, y con la jugada que está haciendo no solo ella, sino el mismo Trump, como tú bien lo señalabas al inicio, con estos ataques bien arbitrarios en el mar del Caribe, ¿podría Trump también jugar un rol fundamental para derrocar la dictadura de Maduro? También se ve poco probable.
partamos, perdona, por María Corina Machado y realmente si tú sientes que fue una razón más política de alguna manera a propósito de la crisis de la democracia en Occidente y en Sudamérica y sobre todo lo que representa con el éxodo masivo Venezuela, si tenía los méritos para recibir el Nobel de la Paz. En ojos del Nobel sí tenía los méritos, pero María Corina Machado y su designación viene a confirmar la subjetividad política con la cual estos premios se han asignado en la última década. Coincide justo que estaba llevando a cabo, escribiendo una investigación esta semana y en el año 2010 se le da el premio Nobel a un chino, crítico del régimen comunista chino, y naturalmente que la lógica con la cual se le asigna ese premio, y justo ese año el presidente Piñera en ese entonces saca a relucir que si se va a relacionar con China va a ser respetando los derechos humanos, y ahí se generan ciertas fricciones con el gobierno chino. Bueno, pero ahí tienes una lógica. Y que se repite con premios Nobel entregados a rusos y a representantes o líderes políticos de otros regímenes que desde la perspectiva europea se definen como no democráticos. Y que está bien, son no democráticos. No pero, europeístas. Claro, pero lo que no es democrático, naturalmente que es una bolsa de diferentes tipos de regímenes que no podemos simplificarlo así nomás. Pero el lente europeo lo hace de esa manera, y en Venezuela me parece que es el último ejemplo de una lista de galardones que se ha dado en esa misma situación. Ahora, si es justo o no, o bien qué efectos políticos tiene. Eso más bien. Eso es algo que está por verse. Es algo difícil de sopesar desde Chile, si me permiten. A mí me llama profundamente la atención en Chile cómo la política exterior en el debate público se reduce, sobre todo ahora en elecciones, ¿no? Se reduce a si usted se llevaría bien con Cuba o con Venezuela o con Nicaragua. Y el debate internacional de nuestros candidatos se reduce a algo tan simplista que no tiene ningún sentido. Habiendo dicho eso, cuando se simplifica la cuestión de Venezuela a ese nivel desde Chile, me llama profundamente la atención que no haya ningún tipo de rémora con respecto a la experiencia chilena entre el 70 y el 73 y su relación con Estados Unidos respecto a la desestabilización que ocurrió en ese entonces. Independientemente del color político o la subjetividad, los hechos históricos hasta esa altura, la desclasificación de los archivos de la CIA, están ahí. Y cuando trabajé en inteligencia y me tocó ser analista de Venezuela ya hace unos años atrás, era increíble ver cómo se iba repitiendo ciertos patrones, a lo menos desde el golpe de Estado del año 2002, intento de golpe de Estado, y de ahí en adelante. Bueno, María Corina Machado es golpista. Ha sido una líder político que ha estado activa en la política, que representa una sensibilidad muy específica en la sociedad venezolana, que ciertamente no es la clase trabajadora, es una élite venezolana. De la ultraderecha. Y ciertamente, en términos de sensibilidad o proyecto político, en su campaña en su primera campaña presidencial, un año antes de que muriera Chávez, ella fue candidata, ahí la mesa de unidad se levantó como con 7 u 8 candidatos. El proyecto de María Corina Machado era una copia al proyecto de Joaquín Lavín en ese entonces. Lo recuerdo porque, como les digo, trabajaba en inteligencia en esos años y me tocaba analizar a Venezuela. Y lo que les trato de decir en el fondo es que María Corina Machado y su rol en la desestabilización del régimen, el régimen venezolano, ya sea como lo llamemos, es importantísima. En el fondo... Pero, ojo, y además es partidaria de la intervención de Estados Unidos, militar. Lo cual, para los chilenos, sobre todo de izquierda, les debe recordar el golpe de Estado. Oye, Kissinger recibió el mismo 73, pero por el tema de Vietnam, igual el premio Nobel de la Paz, o sea, imagínate. Pero fue por... Sí, por otro tema, pero igual, es la misma persona. Las personas ya que estamos haciendo historia. Claro, las personas cuando están a ese nivel como Trump, hay luces y sombras, ¿cierto? O sea, Trump no podemos esperar que sea un santo. Esto no funciona de esa manera. La
el espacio simbólico de María Corina Machado es mucho más simple, mucho más acotado, y lo que nos cuenta su historia política es que ha sido una persona que se ha dedicado más que a contribuir a la reconciliación, al reencuentro de los venezolanos, hacia la polarización entre los venezolanos. Claro. Y eso a mí me llama la atención, que no se preste poca atención en el debate chileno, sobre todo en los sectores que simpatizan o sensibilizan o fueron afectados por la experiencia chilena. Y me preocupa que se simplifique en extremo el debate en torno a Venezuela. Oye, pasando a nuestro presidente que anda en Europa, ¿qué hace en Europa? Va a conversar con el Papa. Bueno, ya habló con el Papa, incluso hablaron de todo esto de Caradima, los problemas de la iglesia, qué sé yo. Pero antes habló con el cardenal Chomalí y va en un momento en que aquí se está impulsando la ley de aborto, ¿no es cierto?, ya más abierta, la eutanasia. Y no le pusieron problema, partió donde el Papa a saludar al Papa. Parece que es como un ritual al final del gobierno ir a saludar al Papa, ¿o tiene un sentido trascendente? Difícil saber a qué fue, pensando en los intereses estratégicos del Estado. Sí. Porque la política exterior se lleva a cabo en función de eso, ¿no? Por tanto, descartando la razón crucial, me parece que lo que tú adelantas, Alejandro, responde la pregunta, ¿no? Hay una cuestión de tradición, pero la contrapregunta es, ¿vale la pena el costo de ese viaje para mantener esa tradición en un gobierno que rompió con la institución de la primera dama, por ejemplo? O sea, si vamos a reformular tradiciones en materia de política exterior, un viaje a una mera ciudad europea, personalmente, sin agenda considero que no se sustenta, no se sostiene ese viaje en sí mismo. Distinto sería que el presidente hubiese anunciado que va a una gira al final de su gobierno hacia Europa, con un itinerario en Europa para reafirmar o consolidar o firmar nuevos acuerdos que contribuyen de alguna u otra manera al Estado chileno, a su desarrollo, a su bienestar o a su proyección internacional. A fines de octubre, lo comentábamos hace un rato, y comienzo de noviembre va a participar en este caso en la PEC, ahí en Corea del Sur, y luego, como también recordaba Alejandro Guillé, va a participar en la COP30 en Brasil. Claro. Ahora, igual hay que decir que, y luego vemos cómo se está posicionando, ¿no?, en su salida el presidente Boric como jefe de Estado hacia el ámbito internacional, porque también justamente con el Papa iba a haber temas de derechos humanos, y hay un aniversario no menor también para nuestra memoria histórica, que es el asesinato de Leyton, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor son temáticas, y abordó el tema de Trump, que le quitó harto mérito, dijo que no representaba para nada, a su juicio, los méritos para haber obtenido, por eso no lo obtuvo también, y la falta de humildad, el Premio Nobel de la Paz. Claudio. Nos quedan poquitos minutos para ir cerrando. Ahí lo que tú planteas nos lleva tal vez a una de las razones por la cual el presidente hace este viaje, y es respecto, yo lo definiría así. Chile, bajo la presidencia del presidente Boric, ha llevado al pináculo el idealismo de la política exterior, de la forma más inescrupulosa o más extrema. El contraste que tenemos con Bachelet II... Perdona, ¿qué significa inescrupulosa en este contexto? Es que es capaz de abrazar y proclamar principios independientemente del contexto un poco más realista, complejo de la política exterior para relacionarse con estados y gobiernos que no necesariamente son adherentes a esos principios que el presidente está proclamando. Bien, por tanto, no tiene escrúpulos, no tiene cuidado para decir los blancos somos los buenos, los negros son los malos. Porque en esa diferencia de colores, matices de colores que hay, puede estar despertando ciertas injerencias, ciertas molestias en otros estados. Te lo planteo en términos más materiales. Sí, dame un ejemplo, porque es bien fuerte lo que estás señalando respecto a tipo de declaraciones que no son propias del presidente Boric, son más propias de Trump. El presidente
si tú analizas Bachelet II, su doctrina o su enfoque hacia la política exterior fue convergencias en la diversidad, lo cual le permitió tener excelentes relaciones con diferentes gobiernos, entre ellos el chino, que tenía una visión muy similar en términos de respetar la pluralidad en torno a un futuro compartido de la humanidad. Principios Hay dos enfoques comunes, no principios universales. Así es. La doctrina china. Y estamos hablando de una persona que fue víctima de violación a los derechos humanos, que fue crucial en la recuperación de la democracia chilena, etc. Pero una cuestión es ser conscientes de la experiencia histórica chilena, experiencia reciente, y otra es esperar que el resto del mundo se comporte y adhiera a los principios que se sustentan en función de nuestra propia experiencia histórica. A Boric lo veo muy preocupado de denunciar y proclamar esos principios a ultranza, sin precaver qué consecuencias puede tener eso para nuestra política exterior. Es el único país de la región, salvo gobiernos de extrema derecha, que se ha puesto del lado de Zelensky, denunciando la invasión rusa. Pero ningún otro gobierno que no sea de extrema derecha lo ha hecho. Han denunciado la invasión, pero al mismo tiempo han denunciado la expansión de la OTAN. Boric no está en eso. Ahí te hablo respecto a que lo hace sin tener cuidado respecto a la complejidad de las cosas que va denunciando en la medida que va. Sí, ha sido bastante y la visita a Roma, su manejo. la visita a Roma entra mucho en esa lógica. Para ir cerrando, ya Sí. desgraciadamente está buena la conversa. Lord Palmerston, que fue primer ministro de la reina Victoria en su apogeo del Imperio Británico, decía que el reino, o sea, Gran Bretaña, no tenía amigos permanentes ni enemigos perpetuos, solo tenía intereses permanentes y perpetuos. Sí. Pragmatismo. Aquí no hay pragmatismo. Tienes tus aliados en el Asia, económico, pero vas a Europa, que para esta altura no representa mucho, que además está en conflicto con tus principales socios comerciales que propician un mundo de diversidad, que se acepte la singularidad de la experiencia china frente al universalismo que pretende Europa. ¿Cómo le vas a poner a tus socios las condiciones, sea como los europeos? A los chinos, con milenios de existencia. Ahora, a título Con los personal, indios. solo quiero agregar, muy a título personal me hago cargo de mis palabras, es mi sesgo también. Yo creo que el presidente Boric igual representa a una generación, él como ciudadano, pero es cierto, encarna y tiene que habitar un cargo, y ahí te doy el punto, Claudio, e incluso a quienes hacen las críticas, donde la diplomacia le queda corta, porque él apuesta siempre por lo humanitario, ¿no? Por la dignidad humana, y lo ha hecho saber de manera coherente. Pero sin duda que, claro, en términos diplomáticos, muy poco pragmático, como dice Alejandro. Ahora, hay que poner en la balanza también esos valores. Ojo. Más cerquita, Ale. Una cosa es la dignidad como la entienden los europeos y otra como la entienden los chinos, los indios, Bueno, claro. todo el mundo. Rusia también. Los países no tienen una sola visión. Es muy europeizante. Sí, bueno, parte también Pero de nuestra tu socio- cultura, de cómo hemos sido formados también como Sí. países que fuimos parte de una colonia y de un imperialismo, sin Y duda. que en virtud de eso te colonizaron. Uy, nos pasamos muchísimo Ya, en la nos hora en vamos. esta mañana Gracias. en Línea 1. Claudio Coloma, muchas gracias. Si quieres dar unas palabras finales porque te robamos el micrófono en nuestras reflexiones personales. Sí, no, solamente sumar a la reflexión el hecho que la política exterior la veo muy hoy día enfrascada, para terminar la idea, como si se moviera en un eje izquierda-derecha, tal como la acostumbramos a ver. Pero si usted le pregunta a un chino, a un japonés, a un tailandés o a un indio incluso, ¿qué es la izquierda o la derecha? No van a saber qué responderle, porque el mundo no se mira en función de izquierda-derecha. Claro. Los ejes de la política mundial son distintos, son variados y dependen del contexto. Pero veo muy encarecidamente al presidente Boric poniendo el acento en ese tipo de ejes que son anteojeras muy, muy, muy pequeñas y muy reduccionistas para entender la complejidad del mundo. Muchas gracias, Claudio Coloma, especialista en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas, doctor en Ideología y Análisis del Discurso de la Universidad of Essex, Reino Unido, y además magíster en Estudios Internacionales por la USACH, la Universidad de Santiago de Chile. Colega, como decía Alejandro, periodista, licenciado en Comunicación Social por la Universidad de La Serena. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en el estudio de Línea 1.
Encantado como siempre. Un abrazo. Gracias, Claudio. Chao. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio Sach. Sin Pretexto. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio Sach, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, como sabemos, no solo la seguridad, sino el crecimiento del país es el gran tema en estas elecciones presidenciales, o debiese serlo, ¿no? Por eso se demandan las fórmulas y no solamente los eslogans de las y los candidatos presidenciales. Y si hablamos de los datos macroeconómicos internos, la inflación en Chile aumentó en septiembre dentro de las expectativas, con un 0,4% mensual, y se aceleró a 12 meses con un 4,4%. Esto según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. Por otro lado, el histórico precio del cobre fue celebrado por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que no cabía más en su alegría, puesto que, dijo, está permitiendo tener un gasto para el 2026 algo más grande de lo que se pensaba hace algún tiempo. Eso en nuestro país. Pero antes de adentrarnos con alguien que es experto y muy clarita en explicarnos estos guarismos, queremos viajar al vecino país de Perú, porque ella viene llegando justamente de una cumbre de líderes pro APEC, creo que me dijo, ¿sí? Sí, una PRECOP. PRECOP, eso, ¿viste? Y me puse disléxica. Ya vamos a presentar a la invitada para saber lo que está pasando en esta crisis política de tan largo aliento que parece crónica, la verdad, en Perú. Sin Boluarte igual sigue la crisis. Así que ¿con quién vamos a conversar que viene llegando de Perú, Alejandro Guillé? Con la economista y académica de la Facultad de Administración y Economía de l'USACH, Marcela Vera. ¿Cómo está, Marcela? Profesora, bienvenida a tu casa. Estoy muy feliz porque vengo llegando de Perú y de un lugar que a mí me fascina, que es el Cusco. Uy, no te puedo creer que estabas allá. Sí. No, es que no hay lugar con una luminosidad más linda que Cusco. Que además todas las investigaciones que uno realiza, toda la labor pedagógica que implica un montón de horas de tiempo fuera de la jornada laboral, a veces se premian con estos regalos de invitaciones que, por cierto, ocurren al calor de gente muy experta que al mismo tiempo ha intentado construir propuestas al calor de los temas ambientales, que es uno de los temas en que yo investigo de forma muy profunda hace muchos años, y que reúne además una serie de líderes políticos, también líderes sociales, comunitarios, incluso empresariales, que se reúnen al calor de estas propuestas para preparar un conjunto de iniciativas en lo que va a ocurrir en Belém este año, en la COP30. ¿Y dónde va el Buenísimo. presidente Boris? Así que estuviste Marcela, ahí mismo. Ya que estuviste en Perú, bueno, otro golpe. El Congreso ahora destituyó al 7º presidente de los últimos 9 años. Perú es la paradoja para aprender nosotros la lección. Tiene una economía mejor que la nuestra en este momento, funcionando me refiero. Es una de las mejores de América Latina, pero vive de crisis en crisis. ¿Cómo se percibe allá? ¿Qué dicen los peruanos sobre cómo se le caen los gobiernos? Porque me estoy acordando de ese libro que dice ¿por qué fracasan los países? Yo creo que es un caso, pero que le cae al niño al dedo Perú. Mira, yo llevo hartos años conversando, trabajando con el profesor Manuel Antonio Carretón,
quien es experto en poder entender como desde el análisis estructural cuáles son los aspectos más importantes de cada país, ¿ya? En el caso chileno es la economía. En el caso peruano es la política. La política propiamente tal, sí. Y por tanto su sistema institucional también ha estado en permanente crisis porque ellos no han podido resolver el origen del problema, que tiene que ver primero, en primer lugar, con generar una asamblea constituyente que modernice su sistema jurídico y que al mismo tiempo impida que toda esta serie de casos de corrupción y en definitiva de presidentes que no siguen los mandatos o que no siguen sus programas, pues finalmente no tengan una cierta salida institucional. Y que por tanto, en la medida que han postergado ese proceso de reflexión profunda al calor de una asamblea constituyente, también han postergado la salida a un conflicto que es muy histórico y que tiene que ver, en definitiva, con la escasa producción de institucionalidad, de un Estado moderno, de instituciones que al mismo tiempo puedan canalizar las problemáticas de la ciudadanía. Uno diría, pero eso es similar a lo que pasa en Chile. Bueno, conversando precisamente con líderes de Perú, por ejemplo, Verónica Mendoza estaban en el encuentro, Álvaro Campana, también quien es candidato a senador ahora en el Cusco, pues veíamos que en efecto en Perú esto se expresa de forma mucho más profunda y más radical de lo que uno podría observar en Chile. Y Chile todavía sigue siendo un referente institucional respecto de cómo se construye Estado para ellos. Entonces, eso implica que, digamos, el nivel de deslegitimación de sus instituciones, de la incapacidad de las instituciones para dar salida a las problemáticas es mucho mayor que en el caso chileno. Sí, a mí me llama la atención porque si uno analiza por qué los países se estancan, cuando tienen todas las condiciones para dar salto y no lo dan, es liderazgo. Es un liderazgo no solo de la institucionalidad política, sino incluso también en otros ámbitos, empresarial, como para liderar algo nuevo, por ejemplo. La tendencia a quedarse en lo que siempre hemos hecho y que lo hacemos más o menos bien. Y pero yo coincido contigo con eso. O sea, creo que ese es el corazón del problema. Creo que tiene que ver con este liderazgo que al mismo tiempo expresa una voluntad política, pero también que sea capaz de superar el miedo. O sea, yo eso también lo he detectado en distintos escenarios, incluso conversando con distintos líderes. Creo que hay un poco de miedo a la hora de no tomar esas decisiones. O sea, no es que no las conozcan, no es que no se hayan informado adecuadamente, no es que no tengan la preparación, es que tienen que tener la capacidad de superar el miedo a enfrentarse respecto a aquellos problemas que son los centrales. Es como cuando una persona tiene que ir al médico y lo posterga, porque sabe que tiene una enfermedad que tiene que resolver. Claro. Entonces, en efecto, eso es un poco lo que pasa también a nivel político. Esa falta de voluntad está combinado con estos factores que son mucho más emocionales, pero que finalmente determinan una práctica, porque se constituyen como una especie de conciencia colectiva. En Chile, uno si esto lo analiza también en la estructura de las emociones, en Chile la emoción más importante es el miedo. Y por tanto también uno puede observar cómo hay un freno respecto de que nosotros perfectamente podríamos ser un país súper desarrollado, altamente tecnológico, muy moderno, que además distribuya ese crecimiento en todas las regiones, pero no se realiza porque las decisiones que tienen que tomarse son estructurales ahora a nivel económico. Sí, el miedo paraliza, se usa en política el miedo y la esperanza. Sí, son la vieja fórmula. Así es. Creemos en los sueños, gobiernos de cambio. Apelamos al miedo es para retener, para inhibir el cambio. El problema es que todos estamos asustados, todos los sectores asustados y no se toman decisiones y empieza entonces a producirse el problema. ¿Dónde está? En la falta de liderazgo y de conducción. Sí. ¿Para qué? ¿Para dónde? ¿Por qué hago estas medidas y no medidas sueltas? ¿Has notado, entre paréntesis, mirado ahora nuestro país, con esa misma óptica? Sí. Una economista sensible a lo político, que esta campaña presidencial uno no sabe qué es lo que se está jugando? Oye, es terrible, a mí me ha agobiado un poco la situación, porque claro, uno como analista, yo soy de las personas que no solo observan desde lejos, a mí me gusta mucho involucrarme, influir, participar, colaborar en los procesos, y es muy terrible porque uno analiza los distintos programas y más o menos la oferta política sigue siendo la misma de la que uno ha visto en los últimos 30 años. Hay muy poquitas innovaciones.
hay pocos procesos de modernización de los distintos programas. Entonces, más bien uno podría decir cómo voy a tomar una decisión según la afinidad que tengo con el candidato, casi como si fueran sus fórmulas, digamos, personales, sus características intuitivas, las que determinan una decisión más política. Y por tanto, eso es algo que también debemos enfrentar en los medios de comunicación, porque si no lo decimos en la radio de la USACH, es muy difícil que en radios de medios de comunicación que están cooptados por el mercado, que les impide entonces plantear este tipo de cuestiones, se planteen y por tanto se resuelvan. Yo creo que es muy importante que todos los candidatos hoy día enfrenten la discusión sobre industrialización. Si nosotros no industrializamos, no podemos ofrecerle un futuro a nuestro país. Las reservas de cobre se agotan, las de litio se agotan, el agua se agota. ¿Qué vamos a ofrecer para los próximos 20 años? No vamos a tener con qué negociar para generar industrialización. La industrialización se negocia ahora o perdemos además la carrera. Yo estaba en Perú. Yo viajo a Perú desde el año 2000, o sea, desde mucho tiempo, 25 años, y puedo comparar cómo están los procesos. Y ellos tienen la incorporación de tecnología, de infraestructura, mucha infraestructura en carreteras, en industrialización, en puertos, en logística. Ese tipo de industrialización nosotros también la estamos perdiendo. O sea, incluso en términos de cadenas logísticas estamos quedando fuera de ese proceso. Si no negociamos ahora, no vamos a tener con quién negociar después. Oye, lo que decía Marcela, Daniela recién, perdón, sí, para dale. seguir el hilo con la conversa anterior, Sí. cuando hablábamos de dónde están tus intereses. Nosotros estamos haciendo política exterior a base de discursos morales, de proclamación en el aire de principios, pero no estamos diseñando una política de alianzas para enfrentar un mundo incierto. Los peruanos nos han sacado ventaja porque, por ejemplo, con los chinos han conseguido El puertos, puerto, carreteras, sí. y nosotros un tren no nos bioceánico que está atrevemos por a un construir. observatorio. Sí, Qué así miedo. es. Así es. Entonces nosotros estamos perdiendo la posibilidad de posicionarnos como un nodo estratégico en algún ámbito, en el que sea, pero ni siquiera hemos negociado uno. Hoy día en Perú uno puede observar que están negociando por lo menos 3. En Colombia, que estuvo hace poco en Colombia, están negociando 2. Y así, en Brasil yo sé de 1 y están empezando la negociación con otros 2. Chile, ¿por qué no está en esa negociación? O sea, en serio, si no asume la elite económica de este país, que tiene que generar una alianza estratégica con profundidad, si a nosotros no nos sirve que simplemente que ingresen capital. O sea, nosotros tenemos todavía capital. Están nuestros fondos de pensiones, están las FES. Todavía capital tenemos. Lo que no tenemos es tecnología. Y por tanto necesitamos negociar que sigamos vendiendo nuestras materias primas, pero a cambio de que se instalen las industrias en nuestro país como se están instalando en el resto de los países. Si no, vamos a quedar retrasados y ya no vamos a ser los primeros de la lista, ni los jaguares de América Latina, No, ¿verdad? No, ni gatito. Hace rato. Exacto. Y por tanto, pues esa discusión es ahora. Marcela Vera, regresemos al país luego de esa experiencia también y la visión que nos estabas compartiendo de tu viaje a Perú y no a Lima, además a Cusco. Qué maravilla, qué envidia más grande. Pero volvamos también a cómo se presentan. Voy a hablar de, no sé si la palabra es bandos, pero ya que lo ponen como los extremos, ¿no? Finalmente los que están liderando las encuestas por la carrera presidencial. La candidata oficialista y de la DC, Janet Jara, y por supuesto también Kast de Republicanos y el Partido Social Cristiano, para no dejarlo afuera. Pareciera que finalmente aquí, y por eso quiero adentrarme en el tema del crecimiento y los datos macroeconómicos y esta misma postura también, ¿no? De no perder las oportunidades y no quedar fuera del mercado internacional. El tema del Estado, porque pareciera que la gran institucionalidad, mucho se habla de las instituciones tienen que funcionar, pero la gran institución madre o padre, si se quiere, más padre parece, es el Estado. Y acá, por un lado, Kast no solo sigue insistiendo en este recorte de los 6.000 millones de dólares sin explicar muy bien, lo divide en 3.000 y 3.000, pero ya se adelantó a hablar y compartir la postura de su principal asesor, Cristian Valenzuela, y hablar de parásitos en el Estado. Y sabemos también la postura que tiene a través del mismo programa de gobierno abultado y que fue trabajado por casi 200 personas en su segunda etapa, la candidata del oficialismo, donde sigue generando ruido el PC, desde adentro y desde afuera. Pero el Estado pareciera ser el gran punto de inflexión o de debate. ¿Cómo lo ves a la luz justamente de lo que tú señalabas, de no perdernos
¿no? Del mundo y de seguir creciendo como país y la injerencia que debería tener el Estado. Mira, haciendo una valoración del Estado chileno, el Estado chileno en efecto tiene una institucionalidad muy robusta, algo que no tiene ni México, ni Perú, ni, ya que estamos, ni Bolivia, ni Argentina. Si uno lo analiza en términos comparativos con los vecinos, en efecto es una institucionalidad que es mucho más fuerte. Ahora, puede ser que aún así a nosotros no nos guste el Estado chileno y no estemos conformes con nuestro Estado chileno, pero eso no significa que no se pueda mejorar. Exacto. Y yo creo que ahí es el punto crítico, digamos, que uno está viendo en la discusión pública. ¿Cómo te presentas como candidato a presidente si no pretendes mejorar la situación que ocurre hoy día en el Estado chileno? O sea, no basta solo con que tú digas voy a hacer recorte de presupuesto, voy a echar gente. ¿Tú crees que esas medidas verdaderamente van a generar una transformación que uno va a decir como esto va a ser positivo para toda la nación? En ningún caso. Eso yo lo puedo garantizar, en ningún caso. No tiene que ver ni con recortes presupuestarios ni con despidos. Tiene que ver con mejor utilización de los recursos. Tiene que ver con contratar a gente en aquellos sectores donde se requiere de forma urgente. Por ejemplo, en el aparato público, en la salud pública de nuestro país. Yo fui a los distintos foros de los equipos técnicos de los distintos candidatos presidenciales precisamente a empaparme de la discusión más técnica, ¿ya? Y yo puedo observar muy claramente que el programa de Kast tiene una falencia muy profunda en términos de salud. Y es porque desconocen el sistema de salud chileno. No saben, por ejemplo, el problema que hay hoy día respecto de la transferencia de gente que que se afilió a la ISEPRE y que se pasó al sistema de FONASA por todas estas modificaciones y alza de planes que han habido, y que por tanto toda esa cantidad de gente la ha tenido que recibir el mismo sistema de salud pública que en los años 80. Entonces, no tenemos un aumento significativo en los hospitales, ni tampoco en la cantidad de personal médico, ni tampoco en el sistema de beneficios que reciben esos profesionales, sino que muy por el contrario a estos profesionales, primero se les sobreexplotó en toda la pandemia y segundo, además, no tienen los suficientes insumos para atender a la población, ni siquiera la infraestructura necesaria. Entonces, obviamente, si tú planteas una reducción del presupuesto de la nación y el principal cargo histórico de todos los presupuestos de la nación es salud, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Va a mejorar la salud pública si tú reduces el presupuesto de la nación o si tú despides a trabajadores? Evidentemente no, porque ya hoy día la cantidad de trabajadores que hay en el sistema de salud no da abasto. Y además, por tanto, si tú despides uno por ineficiente, bueno, tienes que contratar otro igual por eficiente, por lo tanto, no le puedes quitar la plata. Cambia al actor que no hace la pega, pero no puedes dejar al sistema de salud con menos gente. Y tampoco al sistema de educación. Hoy día tenemos también una crisis en el caso de los profesores. Y tampoco en el sistema de las policías, porque parece que se le olvida, pero también todo eso implica no solo los carabineros, sino que estamos hablando del sistema judicial, de gendarmería, todo eso también es sistema público. Exactamente. Entonces, ¿qué decir de los temas ambientales? Porque hoy día los temas ambientales tampoco se ponen sobre la mesa, pero también requieren un conjunto de personal que fiscaliza las empresas, que tengan buen uso de tecnología, capacitación, que además puedan estar distribuidas adecuadamente en todas las regiones, cosa que no existe. Entonces, si uno va mirando sector por sector, ¿qué decir del sector de cultura y deporte? O sea, ¿quieren que aumente o disminuya estos jóvenes que no quieren ni estudiar ni trabajar? Los nini. ¿Quieren que aumenten o disminuyan? Bueno, si quieren que disminuya, entonces tienen que haber espacios de uso del tiempo libre que les permitan reinsertarse en el sistema educativo. Pero eso implica centros deportivos, centros culturales. Tenemos un plan de construcción nacional de aquello con suficiente cualificación de personal, con además gente que pueda darle vida a esos espacios. Entonces, no se trata con reducir el personal del Estado, se trata con utilizar mejor los recursos, pero al mismo tiempo generar las contrataciones donde se requiere y muy, por cierto, regular todos los casos de corrupción. O sea, yo sí estoy muy de acuerdo con que uno tampoco pueda hacer vista gorda de lo que ocurre en el Estado y ver cómo se pagan sobresueldos a gente que hoy día no hace la pega. Mira, solo para sumar algo que salió en el mostrador el día de ayer y que ya habíamos visto justamente opiniones de Matías Acevedo, que es exdirector de presupuesto de Sebastián Piñera, y criticó, dijo, el estado podrido de Kast.
Dijo, Chile es un país serio. Y afirmó que el aumento de funcionarios, esto en entrevista con nuestra compañera Mirna Schindler, pero en El Mostrador, dijo que el aumento de funcionarios es el más bajo de Bachelet 1 y sostuvo que el país es serio y reconocido intencionalmente por eso. Bueno, le quitó bastante piso, ya lo habíamos visto, en relación también al tema del que querían sacar, hablaban de estos 100.000 funcionarios públicos y públicas, que sabemos que no es verdad porque la mayoría está en los municipios, que no es gobierno, o sea, que no es el gobierno central, digamos, o no es ese, digamos, apartado del Estado. Igual son funcionarios públicos, pero son de las municipalidades. ¿Cómo se regula la corrupción? Porque corrupción ha habido en los distintos gobiernos y tenemos casos súper emblemáticos de esa situación. Sí, pero no hay solo en los gobiernos, también en las empresas privadas. ¿Cómo se regula la corrupción? La corrupción se regula única y exclusivamente con participación ciudadana en los procesos. Así se regula. Porque hay alguien que es una entidad autónoma que está observando lo que está ocurriendo al interior. Esa es una manera de modernizar nuestro Estado, de mejorar la participación, la legitimidad, de involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones, de generar más democracia efectiva. Entonces, ese tipo de cuestiones mejora la interrelación que tiene que existir entre la ciudadanía y el Estado, porque necesitamos modernizar nuestro Estado, pero no al nivel de reducirlo, porque eso no genera una solución al problema. Lo que requerimos es regular la corrupción a través de la participación ciudadana que mejore los estadios de fiscalización, pero eso también requiere recursos. ¿Te parece que Matei, con su propuesta también anticorrupción, que es algo que ella ha venido sosteniendo siempre, es una bandera de ella como política, es más pragmático, es más sensato respecto a lo que plantea Kast? No, yo creo que en ningún caso es sensato hoy día el nivel en que se está planteando, porque además como que pareciera que los empleados públicos son los que ejercen la corrupción, cuando en realidad son casi como cabecillas, operadores políticos muy específicos, que además están tremendamente identificados por comisiones investigadoras, por procesos de fiscalía, que entonces, ¿por qué siguen permitiéndoseles que operen en los distintos niveles de corrupción que hay? Porque además esto no tiene que ver solo con el Estado, también es con las empresas privadas. Bueno, ahí viene el dinero, si no, no hay corrupción. Porque el foco de crítica siempre es el Estado, pero en realidad está hoy día jalado por, y no cualquier empresa privada, no tampoco las pymes, ni siquiera las medianas grandes empresas, es por un pequeño sector que tenemos que saber resolver esa problemática de corrupción, porque si no, lamentablemente los recursos que tiene este país no se utilizan adecuadamente, ni siquiera para mejorar el sistema de modernización que hoy día requiere el sistema productivo en nuestro país. O sea, a ese nivel, ni siquiera lo reciben las grandes empresas. Hoy día eso es parte de un entramado de corrupción que está impidiendo que las rentas se utilicen para modernizar, generar tecnología e industrialización en nuestro país. Y eso es una discusión que hay que dar y que yo creo que así como la discusión de seguridad que retomó la izquierda, el progresismo en sus distintas etapas, esta discusión también la tienen que encarnar porque debemos proponerle algo al país en relación a un proceso de modernización, de desarrollo, pero al mismo tiempo de beneficio compartido. O sea, la gente tiene que poder recibir aquello que observa que se están generando unas ganancias enormes. Sí. Bueno, uno de los problemas que tiene Chile principal es la desigualdad. ¿Por qué va a trabajar más alguien si sabe que mientras más trabaja, igual le pagan lo mismo? No se ve beneficiado. Así es. Entonces, mientras ve como el otro sí se ve beneficiando. Claro, hoy mira arriba, como muchos se benefician ilegítimamente. Entonces, ¿por qué respeto yo la ley y los procedimientos éticos cuando los que me gobiernan no lo hacen? O los que son los jefes no lo hacen. O sea, se produce todo un deterioro que se está afectando a muchas instituciones. O sea, esto hay que intervenir rápido. Y por ejemplo, uno decía en Chile, ¿no? Son medios mitos, sí. Porque la historia verdadera no es tan como la pintan, pero el cuento es, por ejemplo, nuestras Fuerzas Armadas eran intachables. Intachables. Y hoy día resulta que los comandantes jefes se forran de plata y los fiscales no tienen los pantalones para frenarlo. Sí, ese es otro de los problemas. El fracaso, cuando se habla de por qué fracasan los países, no es un liderazgo solo político estratégico del estadista que nos diga por dónde vamos, sino en toda la institucionalidad, la capacidad de conducir, de liderar. No se toman las decisiones y más bien esta situación de medianía, porque los indicadores económicos han mejorado un poquito, pero en la medianía no marca nada, no mueve la aguja. La causa primera y ante todo falta de liderazgo, un país que se quedó sin liderazgo de ningún tipo.
No solo los políticos, tampoco los empresarios. Marcela, para agregar justo, y terminamos con esto porque ya estamos en el tiempo, lo que decía Alejandro, lo mismo, revisemos a propósito de los últimos indicadores que hablábamos en torno a la reciente, la semana pasada, el viernes, la encuesta mensual de expectativas económicas y también este precio del cobre, donde Grau apuesta a que podría perpetuarse o mantenerse, ¿no? De ese valor histórico que tuvo en la Bolsa de Metales de Londres el jueves de la semana pasada. Son buenos augurios, son cosas menores. A propósito de eso, retomemos esa reflexión. Sí, bueno, lo que ocurre con el precio del cobre es un poco difícil de explicar en pocas palabras, pero ya. Voy a intentarlo. Eres buena profe, Marcela. Si aumenta mucho la producción, disminuye el precio. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer Chile, que tiene más del 23% de las reservas mundiales de la producción? Debería producir menos. ¿Para qué? Para que inmediatamente aumente el precio del cobre. Eso es la demanda, oferta-demanda. Eso análisis de oferta-demanda, sí. Parece súper hasta ahí simple, entiendo. Pero nadie lo aplica en nuestro país. Todos los candidatos presidenciales están diciendo que tiene que aumentar la producción. Y si aumenta la producción, ese precio que planteaba el ministro Grau va a bajar. ¿Y a nosotros nos conviene que el precio del cobre baje? No. ¿Por qué? Porque hoy día las empresas siguen pagando un delta vía impuesto, también este pequeño royalty del 1%, pero sobre todo Codelco sigue aportando de forma muy importante a los ingresos del Estado. Y por tanto, si el precio del cobre baja, ¿quién tiene menos plata? El Estado chileno, ¿ya? Por otro lado, si uno quisiera que cuando aumenta el precio del cobre, dado que las reservas se están agotando, ¿verdad? Tenemos 20 años solamente, solo 20 años, poco. Si las reservas se están agotando y básicamente el 72% se va a las arcas, no del Estado, sino que de los privados. Entonces, ¿qué podrías hacer tú con ese escenario si el precio, por ejemplo, se dispara a $6 la libra de cobre? Esto es algo que proyectaron ya hace algunos años atrás. Y claro, el problema es que cuando se eleva el precio, eso no se transfiere en el gran volumen, digamos, de recursos a el escenario nacional o incluso al Estado, sino que solo una pequeña parte, ¿ya? Y eso implica una pérdida permanente de recursos que no se recuperan, porque además es un bien natural que no es renovable. Exacto. ¿Ya? Entonces, esta noción de el precio es como un juego, porque como, bueno, todos llevamos años. El precio, podemos subió gastar el más. Precio, qué maravilla, este año podemos, pero en realidad es mínimo, es como las migajas de lo que recibes, porque el 72% se va para otro lado, el 72% se va para otra parte. Entonces, esa es la discusión que hay que dar. Tú podrías decir, ya, pero es difícil cambiar la propiedad de quienes explotan las empresas del cobre. Sí, es difícil, pero hay una que explota el 10% de las reservas mundiales de cobre. Una empresa. ¿Cuál es esa empresa? BHP, escondida, que estuvo de aniversario ahora hace poquito y que fue la ministra incluso de minería a ese aniversario. Entonces, tanto que ha hecho por la cultura. Entonces, justamente. Entonces, lo que hoy uno observa es que perfectamente podrías hacer procesos de nacionalización o de reapropiación estatal a pequeñas porciones para capturar de forma más sustantiva las riquezas de nuestro país y poderlas distribuir en todos los sectores productivos. Esa es la discusión que tú tienes que dar si quieres modernizar el país. Si no, lo que vamos a tener es un permanente, digamos, problema en donde la coyuntura va permitiéndote tener un pequeño deltita que te permite construir un hospital más, como si fuera un gran logro, cuando en realidad eso casi que sustituye el hospital que ya está a punto de cerrar porque su infraestructura literalmente se está cayendo. Marcela Vera, bueno, con estas palabras, estas reflexiones, y me encantó además, creo que es la primera vez que ahondamos tanto en los aspectos ya más políticos y estructurales, y gracias también por tu mirada, ya que vienes llegando de Perú, de lo que está pasando en este país vecino, donde dicen, yo leía en la prensa el fin de semana, ¿no? Dicen que los mejores no quieren estar en política, están solamente los amateurs. Hay una crisis con la institucionalidad peruana en lo político, más no en lo económico, como tú bien señalabas. Gracias por habernos acompañado en este comienzo de semana, en este día, bueno, ya martes ya, acá en Línea 1. Gracias por venir a conversar con nosotros a través de Radio USACH. Para mí siempre es un gusto. Un abrazo a todos. Ale, nosotros cerramos y será hasta el miércoles. Así es. Hasta mañana. Listos con la noticia. Un abrazo. Quédense porque ya viene Rodrigo Alcaíno con Enlace USACH. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.